que eso es una contradicción natural en el rol de liderazgo, porque para liderar vos necesitas muchas veces bajarte de esa terquedad y esa forma unilateral de ver el mundo. Entonces, como digamos que como yo siendo joven era muy determinado y eso en últimas digamos que eso termina siendo clave para que tu empresa salga adelante, porque emprender es una decisión irracional. Estadísticamente, tú tienes que tener un sesgo cognitivo, Nico, para tomar la decisión de emprender, porque estadísticamente no es racional emprender. Pero eso a veces te juega en contra porque ese sesgo te hace pensar que tu forma de ver el mundo es la forma en la que todos ven el mundo. Entonces ya cuando empiezas a crear una empresa con empleados, proveedores, clientes, con inversionistas, donde te toca empezar a liderar, esa determinación, esa obsesividad, esa terquedad te puede jugar en contra. Y a mí me jugó muchas veces en contra. Muchas veces en contra. Tuve muchas fricciones con muchas personas que en últimas eran maestros que me ayudaron a aprender. Tuve que dejar ir. Hola, soy Nicolás Demey, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Juan, bienvenido a Innovadores sin Filtro. Nico, ¿cómo estás? Todo en orden. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast. Entonces, Juan, te voy a introducir brevemente. Bueno, no está tan breve la introducción, por cierto. Y hablemos con verdad. La capacitación corporativa tradicional está rota. Las empresas gastan millones en plataformas LMS complejas a las que nadie quiere entrar, con cursos aburridos que nadie termina. Pero tú encontraste una grieta en el sistema. Entendiste que la gente no necesita otra plataforma ni otra contraseña. Necesita aprender dónde ya vive su atención, en WhatsApp. Eres cofundador y CEO de HackU, la startup que está revolucionando la educación para la fuerza laboral operativa en Latinoamérica. Mientras todo el mundo tech se peleaba por educar a los programadores y ejecutivos, tú miraste hacia el otro lado, hacia el conductor, el operario, el vendedor de piso, hacia esa mayoría olvidada que no trabaja frente a una computadora. Has logrado lo que parecía imposible, que la educación corporativa tenga tasas de finalización que compiten con Netflix, y has convencido a inversionistas de talla mundial de que el futuro del aprendizaje cabe en un mensaje de texto. Hoy no quiero tanto que hablemos solo de EdTech o de startups. Quiero que nos cuentes cómo un emprendedor colombiano se atreve a decirle a los directivos de recursos humanos de corporativos mundiales que sus plataformas millonarias no sirven. Quiero saber qué se siente cargar con la misión de democratizar el conocimiento para los que mueven la economía real. De verdad es un honor tenerte aquí en el podcast, Juan. No, pues nada, Nico, gracias por esa introducción tan distinta. Nunca antes me habían introducido de esa forma y pues me halaga, la verdad, me hace mucho honor que se esté pensando que estamos revolucionando algo que parecía que estaba estático, ¿no? Y pues siguiendo con la conversación de cómo se siente, es una montaña rusa de todo tipo de emociones y de eventos que no esperábamos, resultados no buscados, diferentes decisiones, pero que ha resultado bien, o al menos nos ha resultado bastante bien. Eh, y pues hemos intentado ejecutar una visión que haga cada vez más simple el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Digamos que, como decías, se tiene como esa noción de que el aprendizaje es lejano, difícil, requiere esfuerzo, requiere energía, y así se ha vendido siempre en las organizaciones. Y pareciera que la plataforma más compleja es la plataforma más ganadora. Esa era un poquito como la visión del gerente de recursos humanos. Pero lo que te das cuenta es que la actividad de aprender en sí misma ya es difícil. Y sumarle más complejidad
innecesaria como el intentar descifrar una plataforma difícil o navegar algo que la persona no está acostumbrada, aumenta la probabilidad de que el curso nunca sea visto. Entonces uno termina viendo un montón de plataformas en empresas muy grandes, muy robustas, muy costosas, como dijiste, con contenido muy top, porque hay contenido súper top, nivel Netflix, pero al que el usuario nunca accedió, al que el usuario nunca llegó. Es como esa película de Netflix que está buenísima, pero que te costó encontrar, Ujú. ¿cierto? Y como el aprendizaje es contraintuitivo al ser humano, requiere esfuerzo, requiere energía, como te lo decía, eh, hay que hacerlo lo más simple posible y lo más cotidiano. Entonces, al principio, cuando empezamos esto hace 6 7 años, era difícil convencer a a los directivos de recursos humanos que se arriesgaran. Pero cuando empezaron a ver que 6 de cada 10 personas, 7 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas empezaron a consumir los contenidos o los cursos, dijeron, "Jue puta, esto antes nunca ha pasado". Entonces, al principio es difícil intentarlos convencer, entonces, como para responder, digamos que es como una contradicción de sentimientos. Al principio muy difícil intentar convencer, parecieras como si estuvieses remando en contra de la corriente, pero cuando se ve el resultado, ya pareciese que fluye mejor y es más simple, ¿no? Pero así que me imagino que es todo. Nada de las cosas que hacen sentido son fáciles, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo toman tus, no sé si competidores o colegas del sector de EdTech, que ellos tienen videos muy cañones, que venden cursos en plataformas, que cuando le dices, pues no, yo lo hago por WhatsApp. O sea, cómo te están viendo? Pues al principio la gente decía, no, eso es demasiado fácil. Eso todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuál es tu diferenciador? Como que cuando nadie hacía educación por WhatsApp. Eh, y, y se terminaron dando cuenta que el contenido es importante, es la mitad, pero la experiencia en sí es aún más importante. Es como que educar por WhatsApp, muchos lo intentaron hacer, pero cuando también querías escalar, sin perder esa sensibilidad y ese toque humano que da el WhatsApp, ese seguimiento uno a uno. Porque el WhatsApp es valioso en la medida en la que te permite hacer seguimiento personalizado, cotidianizar el aprendizaje, pues volverlo simple, eh, pero también individualizar el acompañamiento, que la persona se sienta que tiene como un profesor ahí pendiente diciéndote, hey, entra a ver tu cápsula. Entonces, cuando quieres hacer eso para 10 20 30 personas es fácil, 40 50, pero cuando lo quieres hacer para 1000 2000 3000, cuando quieres escalar, ahí es donde muchos competidores se dieron cuenta, ups, no es tan fácil y muchos competidores nos terminaron contratando. Es como que no venga. Yo soy bueno haciendo contenido, venga más bien ayúdenme usted a escalar el acompañamiento a través de WhatsApp. Entonces, a mí me encanta la competencia, la verdad me fascina, porque creo que saca lo mejor de cada uno y también le ayuda a uno a entender uno en qué es bueno y encontrar como eso que lo hace diferente y único. Mm. ¿Y tienes mucha competencia en tu segmento de usuario? Pues mira que depende del usuario al que le vendamos. Nosotros Ok. como plataforma le podemos vender a muchas áreas de una organización. Entonces, en teoría, competencia directa no, pero sí como sustitutos. Entonces, como que Mm. las compañías tienen, te voy a poner el ejemplo, digamos que siguiendo con el ejemplo de capacitación, recursos humanos tiene un presupuesto limitado y ese presupuesto tiene que elegir el director de recursos humanos cómo lo invierte de la manera más inteligente posible y que persiga los objetivos de la organización. Entonces, si tienes dos proveedores de capacitación, yo soy capacitación por WhatsApp, pero ponle que tienes un coach que va y hace también capacitación presencial y ambos competimos por el mismo presupuesto, ambos podemos ser sustitutos porque puede llegar el caso donde el director de recursos humanos diga, este año es más importante invertir en esto que en esto. Entonces deje el coach por fuera o me deje a mí por fuera. Entonces casi que nosotros competimos con cualquier persona, hablando de recursos humanos, pues cuando le vendemos a recursos humanos, que consuma.
presupuesto de capacitación. Cualquier persona, empresa u organización. Incluso podemos competir con el mismo Platzi, que es la plataforma de educación más, más importante en la TAM. Pero también tenemos clientes que usan Platzi para un segmento de la población y otros que usan Hackeo para otro segmento de la población. Entonces, pero como Por ahí va. capacitación, exacto, Mm, como que capacitación por WhatsApp específica, sí hay algunas que admiramos un montón. En Colombia fuimos los primeros, pero hay unos chicos nuevos de Colombia que queremos mucho, también hacen capacitación por WhatsApp. Hay unos chicos peruanos también que llevan mucho tiempo haciendo esto, que son Musa y lo hacen muy, muy bien. Los colombianos son Quicks. Eh, También hay uno en Brasil que se llama Liz Academy, también llevan muchos años haciendo esto. Sí. Eh, pero como que en Colombia yo creo que fuimos los primeros. claro. ¿Y a dónde iba con esta pregunta del usuario? Es más para la gente, como decía en la introducción, que no está sentada frente a una computadora, ¿no? Entonces, que para Platzi, o sea, ver Platzi, pues quizás ahora es más fácil con los celulares, a través del celular, pero la idea de gente que nunca ha recibido capacitación, que quizás tampoco ha acabado la escuela, tú llegas con ellos, tú llegas con una oferta que les permite entrenarse. Y hasta en la introducción, o lo leí, no me acuerdo, que 6 de 10 dicen que les sirve, que antes nunca habían recibido capacitación. Entonces, ¿cómo entendiste las necesidades de este sector de la población que estaba fuera del foco de las otras EdTechs, del sector educativo en general? Pues mira que, de hecho, antes de sacar este producto de capacitación por WhatsApp, nos dimos cuenta que, eh, que las plataformas no estaban funcionando bastante bien, porque antes de esto lanzamos una plataforma. Aquí era una plataforma educativa como un Platzi, no tan robusto como Platzi. E intentamos empezar a competir contra estas plataformas y nos dimos cuenta, e incluso poniendo nuestros cursos gratuitos, las personas no lo utilizaban. Pero ¿cómo es posible que alguien no utilice un curso gratuito si te están dando educación gratis? Entonces nos dimos cuenta que era más complejo el problema de lo que pensábamos y nos dimos cuenta que a la educación requería esfuerzo y necesidad. La gran mayoría de las personas digamos que tiende a rechazar el esfuerzo y las actividades complejas. Y no, pues, no sé, a ti te cuesta ir al gimnasio, a ti te cuesta tender la cama, a ti te cuesta lavarte los dientes, son actividades que requieren fuerza de voluntad. Y cuando uno analiza la población, la gran mayoría hoy en América Latina, la gran mayoría no gana más de 1 o 2 salarios mínimos, ¿cierto? Todos sabemos que se necesita educación para mejorar tu nivel salarial y nos dijimos, pero venga, si hay educación gratuita, ¿por qué todavía vemos como esa inequidad entre las personas que ganan más y las personas que ganan menos? Y lo veíamos en las mismas organizaciones. Entonces una vez me estaba tomando una cerveza con un amigo que tiene una fábrica de vestidos de baño en Medellín. Tiene como 40 operarias que hacen vestidos de baño y él me hizo una pregunta y me dijo, Juan, si yo cómo hago para capacitar a mis operarias, he intentado todo, pero hacerlo presencial me sale muy costoso, hacerlo virtual. He intentado regalarles todos los cursos del mundo, pero no utilizan las plataformas que les regalamos. Y a mí se me prendió el bombillo y le dije, pues hagámoslo por WhatsApp. Fue un piloto de 40 operarios y fue un éxito. O sea, ahí nos dimos cuenta, pues no fue como que se nos ocurrió y fuimos unos genios y nos levantamos con la idea. Y fue realmente chocándonos con el mercado y viendo uno, como que sí hay una necesidad grande de generar más oportunidades para una base importante de personas que todavía gana menos de 2 salarios mínimos en Colombia, ¿cierto? Dos, contenido hay oferta, pero veíamos que no había como ese puente entre el contenido existente y las personas, y muchas veces ese puente es entender los hábitos de consumo de las personas, ¿no? WhatsApp.
Para que te hagas una idea, en Colombia lo utilizan casi 7 de cada 10 personas. O sea, es más la gente que utiliza WhatsApp que la gente que va a la universidad. Entonces, de entrada, WhatsApp tiene una capilaridad para llevar no solamente servicios educativos, para llevar todo tipo de servicios que tú quieras y Mm, para tecnificar una población que ya adoptó WhatsApp. No, no es que le tengas que enseñar algo nuevo. Entonces, ese fue como la conexión que hicimos de puntos. Nosotros nos quisimos meter en educación porque queríamos generar un impacto positivo. Nosotros, los fundadores de Hacky, pues obviamente esto hay que admitir que no lo hice yo solo, esto lo hicimos con una serie de personas demasiado cracks, que son mis socios, y pues full e infinito pues agradecimiento con ellos. Nosotros nos metimos en esto porque de verdad, Nico, en América Latina hay una oportunidad importante de enseñarle a muchas personas lo que necesitan aprender para que tengan más oportunidades o para que incrementen su ingreso promedio, ¿cierto? Y nosotros creemos que la educación es un granito, digamos que es el granito de arena que queremos poner. Pero creemos que las plataformas tradicionales pues están educando a los mismos que las universidades ya educan, ¿no? Pues hay que llegar a esa base. Y eso fue lo que observamos con esta primera iteración y lo que seguimos observando en las organizaciones. Y por eso nos salimos un poquito de competir al B2C y nos metimos al B2B, ¿no? Y llegaron. Pero sí, fue chocándonos con el mercado, Nico, como para hacerte un long story short, ¿no? Y a mí me gustan las long stories, entonces no hay problema, Ajá. para eso estamos aquí. Tú empezaste con esta plataforma que al final no tuvo el éxito que estaban buscando, pero ¿cómo llegaste con la intención, con la idea de meterte en el mundo educativo? Bueno, yo antes de trabajar en Hackyu, trabajaba en un banco muy importante en Colombia. También vivo muy agradecido con ese banco porque todos mis amigos profesionales son de allá y fueron de nuestros primeros clientes. Entonces yo me di cuenta que eh, la capacitación corporativa era muy aburrida. Y yo en ese momento trabajaba ayudándole a los emprendedores a conseguir créditos en el banco. Hablaba con un montón de emprendedores como nosotros. Y mi rol era conectar a emprendedores con financiación en Bancolombia, que es el banco en el que trabajaba. Y era un rol apasionante porque hablaba con muchos emprendedores al día. Algo como lo que tú haces, ¿no? Sí. Pues hablaba con ellos, pero pues mi rol era entender si ellos eran objeto de crédito para el banco. Era solo emprendedores que utilizaran tecnología para generar impacto. Entonces yo me di cuenta, después de hablar con tantos emprendedores, uno, que mi propósito de vida era emprender y solucionar problemas, y dos, que a través de la tecnología uno podía solucionar problemas a gran escala. Como que si tú piensas en un problema que hoy es pequeño y que tiene muchas personas, eh, hacerlo en grande necesitas tecnología, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo me conecto con un primo que era un apasionado por la educación y yo lo llamo y le digo, oiga, primo, se llama Santiago, que es uno de los founders de la empresa, y le digo, Santi, yo no sé qué vas, pues yo no sé qué vamos a hacer, pero lo que sea que estés pensando hacer en educación, invítame, que yo creo que mi propósito es hacer algo de impacto con tecnología. Y ahí empezamos a crear una plataforma que fuese una alternativa para capacitar a personas que no tenían recursos y conectarlos con empresas. Y ahí nos dimos cuenta que cuando tú dices, bueno, vamos a capacitar y la capacitación sea gratuita, eso no es tan así, no es que tú salgas a publicar tus cursos y el día de mañana tengas 3.000 personas inscritas en el curso. No, no. Eso es que hay un trecho más largo, pero hay un tramo más largo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no bastaba con usar tecnología, sino que era usar tecnología en las aplicaciones que las personas ya utilizan o ya adoptan Mm, para el problema específico de la educación, ¿cierto? Ese fue un poquito el journey o lo que me pasó. Y bueno, pues eventualmente
levantamos una ronda de capital de Friends and Family, nos íbamos a quebrar porque nos gastamos toda la plata construyendo esta plataforma que nadie utilizó. No, entonces nos gastamos, en esa época podían ser como $80,000, eh, creando una plataforma que nadie utilizó. O sea, fue un desastre, Nico. Fue un desastre. Y la verdad es que yo renuncio a Bancolombia porque, porque nos íbamos a quebrar. Ujú. Entonces yo le dije, pues en ese momento, a quien era mi jefe, voy a renunciar, eh, porque me voy a quebrar, pero yo me creo a esta empresa y yo no voy a dormir tranquilo hasta que haya hecho hasta lo último para que esta empresa sobreviva. Entonces Te voy a renuncié. Dale. pausa aquí antes de entrar a Sí, esto, porque sí. te iba a preguntar cómo fue un poco cómo pasaste del banco a ser emprendedor full time y ya me contestaste sin que te hiciera la pregunta. Sin embargo, hay algo que cuando te escucho suena muy contraintuitivo. Estás a punto de quebrar, que dice que ya no tienes dinero y tú es el momento que decides renunciar. O sea, decides renunciar a un sueldo, una posición segura, que para la mayoría sería al revés, ¿no? O sea, soy emprendedor, estoy a punto de quebrar, me voy a buscar un trabajo para tener algo para vivir y para poder hacer la empresa de una manera u otra. Tú no, dices, no, yo me voy para dedicarle todo el tiempo porque está a punto de quebrar y no voy a tener sueldo. O sea, ¿cómo pensaste en este momento? Pero ¿cuál fue tu análisis? No sé si hay algo racional aquí, pero ¿cómo pasó para ti este momento? Dijo, gracias por la pregunta. No, pues mira que es un tema que yo decía, entre más me demore para hacerlo, más difícil va a ser, ¿cierto? Entonces, yo en ese momento era joven y creo que estaba en la posición perfecta para hacerlo. Y hablé con un amigo emprendedor y me dijo, entre más crezca tu carrera profesional, más difícil va a ser tomar la decisión, ¿cierto? Uno. Dos, podía tomar el riesgo financieramente, ¿sí? Tenía que renunciar a ciertas comodidades personales. De pronto, yo en ese momento tenía, pues, quien es hoy mi esposa, era mi novia, entonces en ese momento la estaba conociendo, entonces tal vez no la podía invitar a salir, o no podía salir tanto con mis amigos, o no podía viajar. Eh, Y se casó contigo, al final funcionó. entonces, creo que el apoyo de ella, Andrea, que ha sido fundamental para que esto funcione también. Uno muchas veces no le da el crédito a esas personas que están al lado de uno que hacen que esto funcione sentimental y emocionalmente. Bueno, y eh, entonces yo dije, mi carrera en el banco venía creciendo porque veníamos haciendo un buen trabajo con el área de emprendedores. Uno, dos, eh, me habían recién ascendido, ya me habían subido el sueldo, pero pues la empresa se estaba quebrando por otro lado. Tres, yo había invitado inversionistas, amigos personales, familiares, ¿cierto? Que invirtieron y yo como que ese accountability con ellos no lo podía, no lo podía perder. Yo como que, ok, yo no puedo mirar a la cara a mis amigos y decirles que pues sí, simplemente la empresa se quebró y que yo seguí devengando un salario mensual. No, yo tengo que poderlos mirar a la cara y decirles, Nico, hice todo lo que estaba en mi control para salvar a esta empresa, pero no lo logré. ¿Sí? Y creo que era también una forma de demostrarme a mí que sí, si quieres tener tu empresa y quieres salvarla, pues hay que hacer, y pues remangarse y meterse de verdad, y pues para eso tenés que meter tu energía y tu tiempo. Porque yo ya había decidido que quería ser emprendedor. ¿Recuerdas que te dije que ya cuando empecé a tener tanto contacto con emprendedores, yo dije, wow, yo definitivamente quiero emprender? Ahora ya la decisión no era si quería ser emprendedor, es cuándo dedicarme 100% a mi proyecto. Entonces creo que se juntaron las piezas y es una contradicción en el momento más tormentoso de mi vida, que era ante una posible quiebra.
se da la posibilidad de dedicarme 100% a solucionar la no quiebra de mi empresa, ¿cierto? Entonces es un poco de, creo que los seres humanos tenemos contradicciones naturales con las que tenemos que vivir, pero eso también hace lo que somos, ¿no? O sea, eso nos construye. Eh, Tanto así que renuncié, mi jefe me dijo, oiga, ¿usted por qué se va a ir? Usted está bien acá. No, yo le creo a mi empresa, yo hablaba muy apasionado de mi empresa y pues yo veía también que mi socio Santi trabajaba demasiado duro. Y renuncié. Él me dijo, no, venga, yo le subo el salario. Le dije, no, ya es una decisión. Y me dijo, ok, entonces te voy a invertir. Perfecto, Yo, ok, mejor gracias. renuncia del mundo. Sí, sí. Ok, está bien. Y sigue siendo hoy socio de nosotros. Y Juanpa, si nos estás escuchando, creo que si no hubiese sido por ese cheque, pues hubiésemos muerto más rápido. Entonces, bueno, el hecho de salir creo que le inyectó ojos nuevos a la compañía. Hablé con mi socio, tomamos unas decisiones que teníamos que tomar estructurales, le dimos un nuevo rumbo, analizamos lo que ya te conté, el tema de que la educación es contraintuitiva, que hay que hacerla fácil. Conté con la suerte de tener esa conversación con mi amigo que tenía la fábrica de, de vestidos de baño con 40 operarias y ese fue nuestro primer cliente, literalmente. Hace 5 años que confió en nosotros y él dijo, ok, les pago para que capaciten a mis operarios. Y hoy sigue siendo cliente de nosotros, by the way. Y bueno, entonces ahí fue ya cuando empezamos entonces ya para crecer y para tener una empresa sostenible financieramente, pues tenemos que ir a vender esto a las empresas, porque ahí nos íbamos a diferenciar. Entonces, Nico, esa es la historia de cómo en un momento muy turbulentoso decido dar el salto. Que yo creo que dar el salto es importante, incluso es hasta simbólico, ¿no? Uno muchas veces tiene que dar el salto en muchas cosas, ¿no? Mm, Arriesgarse. muy bien. ¿Y cómo fue la... Tú dijiste, me di cuenta que el contenido está increíble, pero no es nada suficiente porque la gente no lo consume, ¿no? Entonces tú definiste tu empresa como este puente hacia el usuario, a donde el usuario consume el contenido. Pero hubieras podido crear, no sé, una aplicación. Sí, Hubieras podido... ¿Cómo fue la...? Porque en esta conversación con tu amigo dijiste que se te prendió el foco, ¿no? Digo, tuviste este momento eureka, ¿no? Un poco, ya entendí algo, ¿no? Pero ¿cómo fue que dijiste, a ver, vamos a hacer por WhatsApp? Porque no, nadie lo estaba haciendo. Entonces tú dices, no, es que no, parece que no innovamos, pero sí innovaron mucho siendo los primeros en hacerlo por WhatsApp. Pero ¿cómo fue la decisión casi estratégica de no hacer tu app, sino por WhatsApp? muy buena pregunta. Nico, mira, en ese momento no teníamos plata para construir una app ni para construir tecnología. Digamos que hace 5 años construir tecnología no es tan barato como hoy. Hoy casi que cualquier persona pagando una suscripción de $20 al mes puede construir una app. Antes no pasaba eso, antes necesitabas tener talento de tecnología y antes no había tanto talento en tecnología como hoy. Entonces el talento bueno en tecnología era realmente costoso, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, ok, nosotros necesitamos facturar lo antes posible y necesitamos tener una prueba de concepto de un mínimo producto viable lo antes posible, ese puente. Entonces dijimos, pues WhatsApp es una aplicación que literalmente todos usan, es fácil de usar. Creemos una línea de WhatsApp que diga Hack You y yo empezaba mandando las cápsulas manualmente, Nico. O sea, esto fue un producto totalmente chinomático. Yo recuerdo que yo me programaba todos los días 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. para enviar las cápsulas del día. Entonces le mandaba a los diferentes usuarios sus cápsulas de manera manual. Por eso fue que elegimos WhatsApp también, porque nos permitía crear, pues en esa época, crear el producto con nuestras manos. Ya luego cuando quisimos escalar para llegar ya no a 40 personas, sino a 500, sino a 1000, ya sí le tuvimos que meter tecnología. ¿Cierto?
Claro. ¿Y cómo llegaste entonces a, porque lo mencioné en la introducción, que pudiste convencer a grandes inversionistas de poner dinero en tu empresa, de invertir en tu empresa? Pero uno, el sector de EdTech es quizás uno de los más difíciles en tecnología para levantar capital. Y dos, tu enfoque era en no en el cuello azul, ¿no? En los obreros, en la gente que en general no se capacita tanto. Entonces, Sí. ¿cómo fue, cómo llegaste a estos inversionistas? Pues bueno, afortunadamente mi red de contactos o la red de contactos que hice en Bancolombia me permitió conseguir mis primeros inversiones. Entonces, luego de lanzar el producto en WhatsApp, el primer año, donde Ujú. lanzamos esto de manera oficial, que fue como en 2020, crecimos con nuestras propias ventas y fuimos muy rentables. Y nos presentamos a una aceleradora y pues con esa rentabilidad incluso le dijimos a nuestros inversionistas que hayan comprado, les vamos a recomprar con el doble de utilidad, con el doble de la inversión que ustedes invirtieron en menos de un año. Entonces muchos quedaron como que, wow, sorprendidos, ¿sí? Y en ese momento, Rockstar Latam, que es una aceleradora bastante conocida, Ujú, ujú. lanzó una convocatoria. Yo conocí a Felipe Santamaría, el Director desde Bancolombia lo conocía. Le dije, oiga, venga, tengo esto, ¿qué opina? ¿Usted cree que esto está interesante? Y nos habíamos, primero, antes de lanzar el producto en WhatsApp, nos habíamos presentado a Rockstar y no pasamos, porque teníamos cero tracción, cero ventas, por todo lo que ya sabía, porque nos íbamos a quebrar. Y tú sabes que una aceleradora, muy pocas aceleradoras invierten eh, cuando tienen certeza de que te vas a quebrar. Pero cuando les mostramos un año después lo que habíamos logrado, dijeron, quedaron sorprendidos. Dijeron, wow, aquí hay algo. Pero yo creo que contamos con la suerte de que yo venía con un relacionamiento desde el banco, de hablar con fondos de inversión, de conocer emprendedores, ¿cierto? Y realmente yo me tomé muy en serio la tarea como de hacer relaciones de valor para la compañía. Y de hecho hoy lo sigo haciendo. Yo creo, Nico, personalmente creo que una de las tareas del founder es construir relaciones que hagan que la compañía crezca. Relaciones de largo plazo con inversionistas, con empleados y con clientes. Y también con proveedores, ¿cierto? Y yo me enfoqué mucho en crear relaciones de largo plazo en ese momento con inversionistas y con clientes, ¿cierto? Entonces eso nos ayudó a invitar a estos inversionistas cuando la compañía venía creciendo a que invirtieran y la entrada a Rockstar nos ayudó mucho porque nos aceleró el crecimiento y pues Rockstar, una aceleradora te da más, es como cuando conectas con un punto que te abre conexión a otros puntos y es otro punto. Las relaciones son mágicas, Nico, porque te permiten conectar. Por ahí hay una teoría que dice que uno está a mínimo 5 conexiones de cualquier persona del mundo. Yo realmente pienso eso. Y es como si se abriera un nodo. Entonces, cuando conocimos a Rockstar y pasamos a Rockstar, se nos abrió un mundo de conexiones que ya era nuestra tarea capitalizar, ¿cierto? Me encanta que estás hablando del rol del founder y va a ir uno por ahí un poquito. Como emprendedor, o sea, no como emprendedor, pero tú llegaste desde el banco, desde un puesto de ejecutivo en el banco y te volviste emprendedor. Entiendo la parte de querer innovar, pero después viene toda la parte de liderar, ¿no? De liderar un equipo. ¿Cómo, cómo no sé si lo lograste, pero iba a decir cómo lo lograste. Más bien, ¿cómo aprendiste a ser un líder? Para alguien en la educación, a ver cuáles son, cómo, casi, cómo Sí. nos puedes inspirar tú pasando de este innovador, estoy innovando una plataforma, luego WhatsApp, luego me va bien, casi les digo a mis inversionistas que les voy a recomprar con un 2X y al mismo tiempo estoy liderando un equipo. ¿Cómo, qué hiciste para volverte este líder?
Pues Nico, lo primero que yo creo que de pronto a los founders que estamos en educación nos sirve un poco más es vivir con una actitud de eterno aprendiz y de humildad, ¿no? Es como la vida emprendedora y el camino que yo creo que el emprendedor termina siendo un líder que tiene tantas interacciones sociales, tantos puntos de contacto con tantos stakeholders que digamos que tienes que volverte bueno haciendo relaciones y orquestando y haciendo que las cosas pasen. Eso es líder. Entonces, uno, saber que para lograr eso no puedes entrar con una actitud arrogante, ni egoísta, ni pedante. Tienes que entender que la humildad te va a llevar muy lejos. Pero eso lo aprendes con los golpes y lo Ujú. aprendes chocándote con el mercado, ¿no? Es como que cuando un cliente te dice que no, tienes que tener la humildad para escucharlo. Cuando un empleado quiere renunciar, tienes que tener la humildad para entender por qué renunció, ¿cierto? Cuando un inversionista te dice que no, tienes que tener la humildad para entender por qué. Y todo eso te permite crecer y ser mejor. Entonces, eso es como una base, yo pensaría yo, la base del liderazgo. Y dos, que realmente te importe el crecimiento de quien te rodea. Entonces, dicho eso, como los emprendedores tenemos tantas interacciones con tantas personas, se te hace mucho más liviano el camino si sos una buena persona. No es tan complejo, es como intentar ser buen ser humano, es como intentar de verdad que las personas disfruten tu compañía y que tú realmente te intereses genuinamente por quien te rodea. Pues en el caso del emprendedor, que muchas veces el emprendedor es quien lidera naturalmente su equipo por ser el dueño de la empresa, ¿cierto? Es intentar ser buena persona, intentar ser muy humilde e intentar aprender de los choques naturales o las fricciones naturales que tienes todo el tiempo, porque la cotidianidad es de fricciones, fricciones con clientes, fricciones con proveedores, fricciones con inversionistas, fricciones con empleados. Entonces yo diría que es como una mezcla de esas tres cosas y, y de mucha reflexión en cada una de esas fricciones, ¿no? Y pues para eso, digamos que para que haya esa reflexión, pues se necesita un poquito de apertura mental. Claro. Eh, sí, no, eso es como... ¿Esto es algo que tenías de manera innata o de ser este buen ser humano, este aprendiz, eterno aprendiz, de, de querer que la gente crezca? ¿Es algo que ya lo tenía sentido? ¿Es algo que desarrollaste, que aprendiste? No, no, Nico, yo he crecido mucho y he tenido personas que me han limado, como decimos acá en Medellín, con los que tienen muchas funciones y que me ha tocado aprender a las buenas y a las malas también. O sea, yo creo que todos los emprendedores tenemos un defecto y una virtud. Creo que una virtud es que somos determinados, pero esa determinación hay una delgada línea entre la determinación y la terquedad. Mm. Y el pensar que la forma en la que el emprendedor ve el mundo es la realidad completa. Y pues por eso los emprendedores nos enamoramos de nuestra solución, nos tomamos lo que pasa con nuestra empresa personal. Entonces digamos que eso es una contradicción natural en el rol de liderazgo, porque para liderar vos necesitas muchas veces bajarte de esa terquedad y esa forma unilateral de ver el mundo. Entonces, como digamos que como yo siendo joven era muy determinado y eso en últimas digamos que eso termina siendo clave para que tu empresa salga adelante, Ujú. porque emprender es una decisión irracional. Estadísticamente, tú tienes que tener un sesgo cognitivo, Nico, para tomar la decisión de emprender, porque estadísticamente no es racional emprender. Pero eso a veces te juega en contra porque ese sesgo te hace pensar que tu forma de ver el mundo es la forma en la que todos ven el mundo. Ella cuando empiezas a crear una empresa con empleados, con proveedores, con clientes, con inversionistas, donde te toca empezar a liderar esa determinación, esa obsesividad, esa terquedad,
te puede jugar en contra. Y a mí me jugó muchas veces en contra. Muchas veces en contra. Tuve muchas fricciones con muchas personas, eh, que en últimas eran maestros que me ayudaron a aprender. Tuve que dejar ir muchos clientes, o se fueron muchos clientes para entender que teníamos que mejorar, ¿cierto? Se fueron algunos empleados para entender en qué teníamos que mejorar. Se fueron algunos socios. De hecho, Santi, que fue el socio inicial, que de hecho es primo mío y que lo quiero un montón, se fue de la empresa, porque decidió perseguir un sueño personal. eh, y pues digamos que tenerte que bajar de la idea de que la persona con la que fundaste esto, con la que ibas a salir a sacar, pues ya no lo va a hacer porque decidió no hacerlo, pues también eso te hace ver el mundo con otros ojos, y así te topas con ese tipo de situaciones todo el tiempo, Nico. Entonces, no, yo no nací así y yo creo que eso es un juego infinito, ¿no? Digamos que el ser un buen líder slash buena persona, eh, que yo genuinamente creo que no se puede ser buen líder si uno no es una buena persona, ¿cierto? Eh, Nico, creo que es un juego infinito, o sea, nunca se deja de trabajar en eso y nunca se llega a un punto en el que sos una obra terminada, y que nunca se llega a un punto en el que dijiste, ok, ya no puede ser mejor, ya no, no siempre hay algo en lo que puedes trabajar y eso se trata, ¿no? Entonces, no, la respuesta, digamos que todo esto para decirte, me tuvieron que pasar muchas cosas y me siguen pasando, Nico, me siguen pasando, a darme cuenta que el mayor enemigo es uno mismo, uno es su peor enemigo, ¿cierto? Y uno se autosabotea, entonces hay que ser súper consciente de eso para cuando te estés convirtiendo en tu enemigo y un stopper para la organización, pues ver qué tienes que cambiar o qué tienes que mejorar o qué tienes que abrir en tu mente para que la cosa fluya. ¿Sí? Ujú. Ya creo que ya tienes tu cápsula de liderazgo. Mucho. Pero fuera de broma, bastante inspirador lo que nos compartes. Al final aprendiste a golpes, como tú lo dijiste. ¿Cuál fue el golpe más duro? No, a ver, han habido varios golpes. El primer golpe es que 2020 creamos un producto como súper novedoso. Pero a ese producto le hacía falta modificarle algunas cosas para que tuviese retención a largo plazo. Sabes que un negocio es valioso en la medida en la que haya recurrencia en ese negocio, en la medida en la que tú puedas conseguir clientes y esos clientes te compren más en el tiempo. Eso en parte hace muy atractivo un negocio. Entonces, en tecnología necesitas un alto componente de recurrencia. Entonces, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Creo que lo sabíamos, pero simplemente no queríamos tener la conversación difícil, ¿cierto? Y nos enamoramos de la solución. Entonces, en 2020, así que no modificamos muchas cosas del producto que tenían que ser modificadas y actualizadas para generar recurrencia en los clientes. Y nos confundimos. Pensamos que ya habíamos construido una empresa que estaba lista para escalar. En 2021 levantamos una ronda de capital, nos ponemos en la tarea de levantar mucho capital, logramos levantar una ronda que para algunos puede ser mucho, para mí, pues, y para otros poco. Para mí era una suma considerable de dinero para un par de jóvenes que esta era su primera empresa y casi que nos volvemos, o sea, no aprendimos de la primera experiencia. O sea, la primera experiencia nos gastamos los $80,000 creando un producto que la gente no necesitaba, ¿cierto? Con nuestras propias manos encontramos un producto novedoso que el mercado acepta, pero ese producto le hacía falta algunas cosas para que el mercado lo recomprara en el tiempo. Entonces, ya dijimos, no, ya estamos listos, primer año, excelente. Y el rush del emprendedor, ¿no? Esa determinación, vamos a crecer, ahora sí a escalar, vamos a contratar equipos de venta, vamos a meter en marketing, pauta,
contratamos muchas personas, terminamos siendo como 50 empleados, una cosa así, cero, súper ineficientes. Levantamos $500.000, $550.000 y en menos de 8 meses nos gastamos la plata. El primer golpe fue tenerle que decir a la mitad de las personas, se tienen que ir. Eso es muy difícil. Tener que tú reunirte con 25 empleados y tenemos que dar tú una noticia de, hey, hasta hoy trabajas en la empresa. Eso es durísimo, es durísimo. Entonces, ese fue el primer golpe, como que, ok, aquí realmente el empresario es un responsable con la sociedad. Eh, y yo dije, no, pues tenemos que como empresarios y como emprendedores tenemos que ser muy coherentes con las decisiones que tomamos y como que o sea, y el hecho de ver, no, es que, pues, y como que cuando empiezas a despedir personas y empiezas a tomar las decisiones para ser más eficiente y empiezas a hacer lo que la empresa necesita, dices, pero ¿cómo no me doy cuenta? ¿Pero cómo repito el mismo error? ¿Cierto? Entonces, ese fue el primer golpe, ¿no? Ya después, obviamente, tienes que dejarte de quedar en el problema y ya tienes que buscar soluciones. Entonces, digamos que ese fue el gran punto de quiebre y ahí yo creo que cambia el mindset de todos en la organización. Como que no tenemos que construir algo, uno que nunca pare de mejorar, nunca puede parar de mejorar, ¿cierto? Dos, por más difícil que sea la conversación, hay que tenerla. O sea que no podemos tenerle miedo a las conversaciones difíciles, no le podemos tener miedo al choque, no podemos evitar los problemas ni normalizarlos, hay que verlos a la cara, observarlos y ver la forma de solucionarlos, ¿cierto? Entonces, lo que ha cambiado, Nico, de pronto es que seguimos teniendo los mismos choques, pero ya no nos molesta tener esos choques. Ya lo normaliza, ya es normal la conversación difícil, ya no lo tomamos personal. Eh, pero sí, sí, pues en eso va. Ese fue como que el momento, yo creo que el momento de quiebre, porque pues yo no sé, seguramente me va a pasar, pero nunca me había tocado como un layoff tan masivo, ¿sabes? Ah. ¿Y de ahí te volviste un buen líder, una buena persona, un buen ser humano? No, yo creo que siempre he sido buena persona, pero, pero es el hecho de saber que como emprendedores la responsabilidad es mayor. Entonces, si bien hay que tomar riesgos, porque hay que tomarlos y como te digo, hay algo de determinación en lo que uno hace y de sesgo, hay una delgada línea entre eso y no tomar, o digamos que pensar que la única forma de ver el mundo es tu mirada. Y cuando eso Ah, pasa, pues empiezas a tomar decisiones que, que no benefician el proyecto, sino que simplemente son decisiones basadas en tu única forma de ver el mundo, ¿verdad? ah. Con esta experiencia que tuviste de desarrollo de liderazgo, que aprendiste a ser un líder a través de golpes, me estoy preguntando si para un experto como tú en educación, sigues creyendo que se puede enseñar el liderazgo. Yo creo que técnicamente es imposible enseñar algo. No, se puede enseñar, pero no aprender. O sea, tú puedes enseñárselo a alguien, Ujú. pero esa persona no va a aprender lo que le enseñaste si no intenta ponerlo en práctica y hacerlo con sus manos. O sea, pues hacerlo, ponerlo en práctica. Es como, por ahí han dicho que dicen que nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Con cabeza ajena y cuando tú le enseñas algo a alguien, como los seres humanos está científicamente demostrado que tenemos una capacidad de retención de información diminuta. Es muy probable que gran parte de las cosas que tú le enseñes
a esa persona se le olviden. Porque, pues, científicamente está comprobado que uno olvida como el 80% de las cosas que le enseñaron en, en un periodo de un mes. ¿Cierto? Y las cosas que uno recuerda son las cosas que uno volvió un hábito porque practicó muchas veces. Como que, sí, que la hizo tantas veces, las hizo tantas veces que ya las aprendiste y se olvidó. Entonces, digamos que siguiendo con ese orden de ideas, es casi imposible yo enseñarte algo si tú no lo pones en, o sea, yo te lo puedo enseñar, yo te lo puedo contar, pero tú no lo vas a aprender si tú no lo pones en práctica. Y si lo dejas de poner en práctica en un periodo de 30 días, vas a tener que decir, "Ey, Nico, cómo es que es un buen líder? Vení, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que se hace lo otro? ¿Cierto? Eh, entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que tú puedes intentar enseñárselo, pero esa persona no lo va a aprender si no lo pone en práctica. Ujú, correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿Tú, tú hay algo que te enseñaron, ¿no? Que te sirvió además de los golpes para volverte un mejor líder? escuchar. O sea, alguien te dijo, tienes que escuchar. Sí, sí, sí. Escuchar. Y obviamente uno, pues alguien me lo dijo y los golpes me lo dijeron. Ujú, ¿Cierto? Pero sí, claro, escuchar, hacer el esfuerzo por también profesionalmente ser más competente todo el tiempo, porque pues, aparte de ser buena persona, tienes que ser buen profesional. No hay nada que lidere más que el ejemplo. Cuando tú te preguntes, "Uy, ¿cómo puedo ser un buen líder? Pues da buen ejemplo, ¿cierto? Entonces, gran parte de las tareas del líder es crear cultura y la cultura son esos hábitos que la compañía adquiere. Pero esos hábitos se adquieren por lo que las personas hacen y ven que otras personas hacen, no por lo que dicen. ¿Cierto? Entonces uno como líder sí tiene que tomarse el esfuerzo del hacer. Entonces, si tú quieres que tu equipo sea bueno, tienes que ser bueno, competente. Cuando digo ser bueno es dar resultados, ujú, ser parte de ese grupo de high performers. Obviamente en esas tareas que tú ejecutes. Eso me lo enseñaron, me lo dijeron. Lo lo he escuchado de muchas personas, como que si tú quieres ser un buen, como que si tú quieres ser buen líder, pues tienes que dar un buen ejemplo en todo, ¿no? Pues buen ejemplo de ser humano, pero adicional buen ejemplo de profesional. Pues, o sea, no, es difícil pretender que tu equipo dé resultados si tú como líder no estás dando resultados. Y puede que tus resultados sean que ellos den resultados, o puede que tu resultado sea ganar un cliente, o puede que tu resultado sea conseguir el dinero para que la compañía crezca, o puede que tu resultado sea contratar a esta persona, pero que la meta que tú te pongas la logres, porque si la gente ve que tú estás logrando, ellos seguramente van a lograr. Logran en otros aspectos donde tú no eres tan bueno, ¿no? Pues, de pronto no eres experto en finanzas, pero cuando contratas al de finanzas y el de finanzas ve que tú estás vendiendo y que tú estás siendo valioso para la compañía, él va a decir, no, yo me tengo que romper también para ser valioso, ¿cierto? Eh, Eso se lo he escuchado a muchas personas y me lo han dicho muchas personas que casualmente lo he terminado poniendo en práctica y que nada, pues funciona. ujú. ¿Cuáles son tus mejores prácticas para desarrollar tu liderazgo? El primero, dormir bien. Es que dormir bien, Nico. Lo segundo, como que buscar crecer y aprender cosas nuevas. No, es como que, ya sea que leer como si no hubiera un mañana, un gran líder empresarial me hizo esta recomendación, me dijo, Juan, si lee como si no hubiera un mañana. Ok. Es un gran líder empresarial que quiero mucho y que admiro bastante y que es un cliente también de Aki. Y yo le dije, ¿qué leo? Me dijo, lo que quieras.
poesía, ciencia ficción, de negocios, pero lee como si no hubiera un mes. ¿Cierto? Y, y yo creo que eso es un hábito que uno tiene. Entonces, como es que buscar tener una dieta intelectual adecuada, ¿no? Es como si, si tú aprendes a través de lectura o si aprendes a través de podcast o si aprendes a través de conversaciones, porque intención es ese proceso de aprendizaje. Ujú. Yo personalmente sí me estoy poniendo como en la tarea de leer, entonces creo que leer me ha servido mucho. Dos, pedir feedback. Yo cada vez que puedo le pido feedback a las personas que me rodean, ¿no? Como digo, oiga, ¿qué cree que puedo hacer mejor? ¿Qué cree que estoy haciendo mal? ¿No? Eso como que funciona. Tres, mantener algo de actividad física. Yo personalmente no soy el más deportista, me gustaría hacerlo más, pero al menos me mantengo activo. Intento, aparte de dormir bien, alimentarme bien, pero también moverme, pues Ujú. hacer ejercicio, eso como que me mantiene con energía. Y otra práctica que yo utilizo mucho es tener relaciones profundas. Me nutro de las relaciones con mis amigos y con mi pareja, ¿no? Eso, como que eso me recarga y hace que las otras cosas funcionen bastante bien. Entonces disfruto mucho. Esta conversación que estoy teniendo contigo, la estoy disfrutando mucho y espero que el día de mañana cuando vengas a Medellín nos podamos tomar una cervecita, ¿cierto? Entonces disfruto mucho y después me contás tu historia además porque hemos hablado mucho de mí y eso no es tan chévere. No es tan chévere cuando uno habla tanto de uno tiene que escuchar a la otra persona. Pero Nico, entonces disfrutar de las relaciones profundas con las personas, amigos, decirles que los quiero, decirle a mis papás que los amo, a mi hermano recordarles cada vez que los veo que los quiero, eso me nutre y como que me recarga para poder. Esas son un poquito las cosas que hago, Claro. que, que como que suman a que de pronto pueda ser un buen día. A mí lo que me gusta mucho es que tú regresas a lo básico, ¿no? Dormir bien, comer sanamente, tener buenas relaciones sociales y después, pues, tu dieta intelectual, leer libros y pedir feedback. Sin embargo, para muchos emprendedores, uh, tu base no existe, ¿no? No duermen, comen pizzas y hamburguesa bajo su escritorio, cuando duermen bajo el escritorio y divorcian, ¿no? Se divorcian, se olvidan de sus relaciones personales. Yo soy un fiel creyente que el alto desempeño no existe sin bienestar. O sea, tienes que estar bien para tener un alto desempeño y se vale en el mundo de los deportes como en el mundo de los negocios, es mi opinión. ¿Tú cómo lo ves todo esto? ¿Cómo ves a estos emprendedores que casi se autosabotean? Nico, es que yo pues te decía que uno muchas veces es su propio enemigo y todo este montón de cosas que decís, que para rendir tenés que trabajar 20 horas, que no tenés que dormir 4, que tenés que dejar de tener tus amigos, que tu pareja es una distracción, ¿cierto? Yo creo que son narrativas que nos hemos comprado eh, y que justificamos o son comportamientos que justificamos en pro de llegar a crecer nuestra compañía o en pro de ser mejores líderes o mejores empresarios o mejores emprendedores. Pero si bien estas cosas que te digo son demasiado simples, son cosas, Nico, que el día de mañana vos no necesitas casi que nada para aplicar. No necesitas incluso que hacer una inversión grande. De pronto para comer bien, ver. Pero y ni eso, pues uno realmente puede, uno para comer bien tiene que comer las cantidades correctas, a las horas correctas, algo de proteína, buenos carbohidratos, buenas verduras, ¿cierto? Las relaciones, yo creo que casi que todo el mundo tiene acceso a entablar una sana relación con alguien, ¿no? Ya sea con tu familia, con tu pareja, con un amigo. Entonces, son cosas que son tan fundamentales, que parecen tan obvias, que se nos olvidaron, se diluyeron en el camino. Y es después de intentar cosas muy tóxicas y muy difíciles y darte tantas veces contra la pared que te terminas dando cuenta que en estos fundamentales, en estas cosas tan simples, está la fuente
Gran parte de la fuente de tu bienestar, tu felicidad y adicionalmente la fuente de un buen rendimiento. Me quedé con mucha impaciencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta famosa lista de libros que no nos podemos perder, ¿ya? Para alguien que cree tanto que hay que tener esta dieta intelectual y de leer como si no hubiera mañana? Y eso que me gustaría leer más, mi licencia de paternidad, como te contaba, leí mucho. Bueno, pues estoy leyendo un libro de ciencia ficción que se llama Duna, brutal, espectacular. Eh, Largo, pero espectacular, descriptivo, cuenta historias muy bacanas. Eh, También me leí el libro hace muchos años, el de Nunca te pares, el de Phil Knight, la historia de un emprendedor admirable, muestra la historia de Nike tal y como es, sin, sin máscaras, sin filtro, como este Ajá. podcast, ¿cierto? Eh, Hace poquito me leí también Siddhartha. Siddhartha es una novela que escribió Hermann Hesse que Ajá. habla de la historia de un monje, pues como de un brahman, del hijo de un brahman que se fue a perseguir los placeres de la vida en busca como de su satisfacción y su felicidad y pues se da cuenta que realmente la felicidad está en las cosas pequeñas y fundamentales. A propósito de lo que hemos hablado de dormir bien, comer bien, tener buenas relaciones, ¿cierto? Ah, bueno, Mm. y me faltó algo de espiritualidad, algo de una conexión con algo superior a ti. Eh, y, y hace poquito me leí un libro que se llama la riqueza que el dinero no puede comprar. Chévere. Y también habla de esas cosas básicas que por más plata que tengas, si no las tienes, nunca, pues que la riqueza no te la va a poder entregar. Empezando por una buena salud, ¿no? Como que Exacto. puedes estar, puedes tener para el mundo entero, pero si estás enfermo, pues nunca vas a poder disfrutar. Está chévere. Eh, Principios de Rey Dalio, entonces es un must have. Yo creo que tú, me imagino que te lo has leído, que ese bacanísimo. Y Meditaciones, es un libro que no me he terminado de leer por completo, pero las meditaciones del emperador Marco Aurelio, pucha, impresionante esa cantidad de sabiduría y cosas tan simples. Cuando te pones a ver también lo que él dice, son meditaciones en cosas tan simples y tan básicas, que uno termina diciendo, increíble que la base de todo ese éxito y lo que le haya enseñado la vida a un tipo que lo tuvo todo, pues hayan sido estas cosas tan sencillas, ¿cierto? Mm. Buenas relaciones, sentirse bien con el trabajo, no quejarse, ponerle frente a las cosas, conectarse con la realidad y con el presente, hacer lo que puedes contra un montón de cosas chéveres, pues. Mm. Me encanta que para alguien que vende al final microcursos, ¿no? Por WhatsApp, estamos hablando de leer libros y que eso toma tiempo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, como, no sé si hay una paradoja un poquito de tu manera de aprender, no solo a golpes, sino leyendo libros y al mismo tiempo tú vendes como educación o aprender, pero de manera muy, muy corta, ¿no? Total, ahí hay una contradicción natural. Pues que, de hecho, por ahí, hace poquito me leía un libro que decía que los videos en formato corto, que son los videos al estilo TikTok o Reels de Instagram, aumentan el nivel de ansiedad de las personas. O sea, literalmente, o sea, el hecho de que no puedas esperar ni 30 segundos para pasar al siguiente video te hace más ansioso. A veces digo, ¿será que estamos haciendo mal enseñándole a las personas con videos de 90 segundos? Y deberíamos volver a pues, tener la capacidad de desconectarnos y por un periodo ininterrumpido de 30 minutos hacer una tarea. Es algo que he venido pensando, pero Nico, que además son fuerzas que no puedes controlar. Es un poquito eh, lo que pasa con la dinámica de las redes sociales. Es una fuerza tan grande que está tan ligada a la ciencia del comportamiento humano que si tú no te pegas a esa ola o a esa tendencia, es como si remaras en contra de la corriente.
Entonces es un poquito como una contradicción que tengo, ¿sabes? Pero que intento encontrar una sana mezcla entre ese aprendizaje rápido, conciso, al estilo TikTok o Instagram, compensando con aprendizaje ininterrumpido, profundo, de lectura, o no solamente por aprender, por curiosear, ¿cierto? Otra contradicción que tenemos los seres humanos, pues que yo tengo, y que de hecho le dije a mi equipo en estos días, ¿será que estamos haciendo mal enseñándole a las personas con videos de 90 segundos? ¿Será que les estamos ayudando a ser más ansiosa? Pero bueno, no, espero que no. Podríamos mezclar, ¿no? Ya, quién sabe, quizás hay que agregar a una liga hacia un libro para profundizar este conocimiento, ¿no? O sea, y no, lo digo que sin bromear, ¿no? Es un poco como en Instagram sigues un autor y piensas saberlo todo del autor porque publica cada día una frase así inspiradora, mientras que tú sabes muy bien que no hay mejor manera que entrar en el pensamiento de alguien a leer su libro. O sea, hasta yo recuerdo que decían esto, ¿te acuerdas de antes de la inteligencia artificial? Y sigue habiendo, ¿no?, empresas que te venden resúmenes de libro, ¿no? Un resumen. Y genial, ¿no? O sea, parece que estás leyendo muchos libros, pero al final realmente para aprender, para recordar, o sea, para ver un poco las cosas más finas, no hay mejor manera que entrarle al libro. Total. Y esto requiere consistencia. Es como un poco decirte, ¿quieres volver fuerte? Pues en 2 minutos te voy a vender el programa para volverte fuerte en 2 minutos. Y no se puede. Y no se puede. La idea es, al contrario, ir de manera regular al gimnasio, hacer cualquier deporte que tú necesites de manera. Tu empresa se llama HackU. El hacker es alguien que busca los atajos. Sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo lo reconcilias esto? Y lo acabas de decir que tienes quizás una ansiedad de, a ver, estamos haciendo las cosas bien al vender cursos chiquitos que quizás generan ansiedad, mientras las cosas más largas quizás no tendrían un impacto así negativo, no lo sabes, ¿no? Pero te llaman HackU me imagino, con esta idea de quizás hackear el sistema. Sí, es como algo. No, nosotros creemos en los hacks de vida, no como el atajo, sino como la mejor forma para reprogramarte, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos fielmente que el aprendizaje o aprender es un hack de vida. Si tú quieres reprogramar tus hábitos, tu vida, tus comportamientos, la forma en la que ves el mundo, es indispensable aprender, ¿cierto? Me encanta. Entonces, en ese orden de ideas, aunque no nos sentimos muy orgullosos de generar ansiedad con formatos cortos de videos, esto sin filtro, también nos sentimos orgullosos que HackUC tiene claro que la consistencia es clave. Así sea que le inviertas 1 minuto a tu aprendizaje, o 2, o 3, o 4, porque también todo depende mucho de los clientes con los que trabajemos. Sí creemos en que las cápsulas deben ser constantes y consistentes. Eso sí, ahí sí compartimos consistencia por encima de intensidad. Buenísimo. Me encanta que estamos así acabando de esta manera, y quizás voy a revelar algo, ¿no? Los que llegaron hasta el final de este episodio, es que creo que grabamos esto con Juan. Casi estamos a la 5ª grabación del final, porque tuvimos temas técnicos, pero fue divertido. Juan, siendo un gran ser humano, no se desesperó, tuvo muchísima paciencia, entonces te lo agradezco un montón. Fue una gran experiencia compartir este momento contigo. Yo aprendí un montón. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, por ser un ejemplo no solo para tu empresa, sino para, creo que muchos que están aprendiendo, ¿no? De regresar a la base, a cuidarte, me encanta. Creo que es esto también, modelar, ser un emprendedor. Gracias, Nico. Muchas gracias. Disfruté mucho esta conversación. Que estés muy bien. Espero que la podamos tener pronto en Medellín. Yo lo espero también. Muchas gracias. Cuídate. Chao.
Chao. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.